un acto ilegal. La tortura nunca ha sido oficialmente aprobada por los tribunales ingleses. Se usó como instrumento estatal, permitido por orden de un monarca. Guy Fawkes y sus compañeros conspiradores que estuvieron involucrados en el fallido complot de la pólvora fueron torturados bajo una orden firmada por el rey James I, y la tortura utilizada bajo la orden real fue el potro. A los Tudor también les atraía la tortura, pues el potro rara vez estuvo inactivo en la torre durante la última parte del reinado de Elizabeth. Aquellos que estaban a cargo de ejecutar la orden tenían que informar los resultados de sus sesiones de interrogatorio directamente al monarca. Se tomaban pruebas antes, durante y después de la tortura. En la antigua ley inglesa, un prisionero debía declararse culpable o inocente para que el juicio pudiera proceder. La única excepción era en caso de traición, donde negarse a declarar se consideraba una admisión de culpabilidad. Era crucial intentar que un prisionero que se quedaba mudo por malicia declarara de alguna forma, ya que la propiedad de una persona condenada a muerte y ejecutada era confiscada por la corona. Las víctimas sabían que si deseaban que sus herederos heredaran su patrimonio y morían durante la tortura en lugar de en la ejecución, sin hacer una declaración, la confiscación era nula y sus parientes recibirían su herencia. Los tribunales establecieron reglas de tortura con una cláusula, pero no funcionó. Muchos prisioneros se negaron a declarar para evitar que sus hijos sufrieran el estigma de tener un padre ahorcado. Se ordenó torturar al detenido tras su negativa a declarar. En la temprana Edad Media, el prisionero era llevado de vuelta a la prisión, desnudado y forzado a yacer en el piso de piedra de la celda. Todas las comodidades como juncos, mantas o colchón fueron removidos. Sus extremidades fueron estiradas hacia las esquinas de la celda y encadenadas a objetos metálicos. Fue dejado allí hasta que hiciera una súplica o muriera. El primer día no se le daría nada para beber y solo un pequeño pedazo de pan de cebada. El segundo día se le daría un poco de agua que estaba más cerca de la prisión y probablemente estaba estancada. Esto continuó con pan un día y agua al siguiente hasta que el prisionero cediera y pidiera clemencia o muriera de inanición o enfermedad. Algunos hombres duraron semanas y uno vivió hasta 40 días, por lo que se decidió que se debería poner peso encima del prisionero, incluyendo losas de piedra y barras de hierro, tanto como pudiera soportar y más. Orígenes tempranos. Se cree que el tipo más primitivo de potro se originó en la antigua Grecia. El dramaturgo Aristófanes escribió la comedia Las ranas cerca del 406 antes de la era común. En ella, Aristófanes menciona cómo Baco, disfrazado de esclavo, es torturado de todas las formas posibles al atarlo a una escalera, suspenderlo, azotarlo con un látigo, acurrucarlo y estirarlo en el potro. Después, a Baco le echan vinagre en la nariz y le ponen ladrillos encima para cerciorarse. En conclusión, el estiramiento en el potro ya existía en el siglo V a.C. En el siglo IV a.C. se utilizó el potro para forzar la confesión de Erostrato. Fue acusado de incendiar el templo griego de Artemisa en Éfeso, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Erostrato confesó bajo tortura, diciendo que lo hizo en un intento de inmortalizar su nombre. Si tan solo pudiera ver este video de YouTube ahora. Y según el historiador griego Orión de Nicomedia, Alejandro Magno hizo torturar a sus páginas en el potro junto con su mentor porque habían conspirado para asesinarlo. El gran historiador romano Tácito escribió sobre el uso fallido del potro en un intento por obtener los nombres de los responsables de un intento de asesinato contra el emperador Nerón en el año 65 d.C. Una de las principales miembros de la trama era una mujer libre llamada Epicaris. Fue llevada ante Nerón y ordenaron que la pusieran en el potro. A pesar de la horrible tortura que sufrió, Epicaris se negó a nombrar a ninguno de sus co-conspiradores o admitir su culpa. Fue llevada de vuelta al potro el segundo día en una silla de manos porque sus brazos y piernas estaban tan mal rotos. En el camino, pudo estrangularse usando el cinturón que la sujetaba a la silla. Tácito elogió su fortaleza, concluyendo que muchos senadores traicionaron a sus parientes sin ser torturados. Los rusos llamaron a esta forma de castigo el zapato. El potro fue registrado como una forma de tortura en 1229 en un contrato entre las ciudades de Smolensk, Rusia y Riga, en el Báltico, donde se colocaba a los culpables. La hija del duque. Los historiadores concuerdan en que John Holland, segundo duque de Exeter, introdujo el potro en Inglaterra. Holland era el alguacil de la Torre de Londres en 1447. Es por eso que el potro se conoció como la hija del duque de Exeter.
Se usaba principalmente para obtener confesiones de sospechosos de traición o herejía. Un potro estándar era un marco oblongo de madera, ligeramente elevado del suelo, con una barra fija en un extremo para atar las piernas y una barra móvil en el otro para atar las manos. Con poleas y palancas, este último giraba sobre su eje, tensando las cuerdas hasta dislocar las articulaciones del torturado. Durante la época medieval, se agregaron otros adornos y mejoras al potro de tortura, como el de Languedoc, Francia, que además del potro principal que desgarraba a la víctima por extremidades, tenía potros adicionales para operar independientemente en cada dedo de manos y pies. Los franceses también añadieron otras modificaciones como los rodillos con púas que abrían la piel y los músculos de la espalda para intensificar el dolor. Algunas variaciones tenían una abrazadera para el pie, un marco para la cabeza para mayor control y una rueda para mecanizar el estiramiento. A medida que evolucionaba el potro, podemos ver no solo el avance de la tecnología durante la Edad Media, sino también la creciente brutalidad e inhumanidad de la época. La víctima horrorizada sería arrastrada al potro, con brazos y piernas estirados sobre un marco de madera y muñecas y tobillos atados con correas de cuero. Con un rodillo en cada extremo del potro, los brazos y las piernas de la víctima se sujetaban con una cuerda a cada uno. Habría una manivela y un mecanismo de trinquete fijado al rodillo superior que el asistente del torturador giraría gradualmente para retraer la cuerda. A medida que las cuerdas comenzaban a apretarse, el cuerpo del prisionero comenzaría a estirarse y se sentiría una ligera presión en los hombros, caderas, rodillas y codos. Al principio, se sentiría como un estiramiento matutino al levantarse de la cama. Luego comenzaría el dolor y la incomodidad, seguidos por el dolor físico con cada giro de la manivela. Pero de pronto, el dolor cesaría y la presión se disiparía, pues este proceso no debía ser rápido. La tortura era tanto psicológica como física, y se debía dar al prisionero la oportunidad de confesar, o al menos divulgar cualquier información importante. A veces una víctima era fuerte y su espíritu no se rompía, así que el proceso comenzaba de nuevo. Esta vez, con cada crujido de la cuerda que se apretaba, el dolor se volvía cada vez más insoportable. Incluso insoportable, a medida que los espacios entre las vértebras comenzaban a expandirse y a agrietarse, y las articulaciones se dislocaban a medida que los huesos salían de sus cavidades. La respiración se volvía más superficial a medida que la caja torácica de la víctima ejercía presión sobre sus pulmones, y un lamentable gemido escapaba de él mientras los músculos se desgarraban y el hombre quedaba lisiado para el resto de su vida. Aún así, el prisionero podría no quebrarse, y el torturador solo puede desear que su potro tuviera rodillos con púas que habrían cortado y desgarrado la carne de la espalda del criminal. Tal vez él habría hablado entonces. Quizás el torturador simplemente continuaría hasta que los miembros del prisionero fueran arrancados de su cuerpo, y podría ser dejado allí para desangrarse y morir, solo y en agonía. Un tormento religioso. El potro fue utilizado durante muchas interrogaciones y sesiones de tortura durante la Edad Media, incluyendo las de los caballeros templarios y Sir William Wallace. También se utilizó en casos de herejía como el de Anne Askew. Fue condenada como hereje protestante y se cree que fue la única mujer que fue torturada en la Torre de Londres y luego quemada en la hoguera. En sus propias palabras, describió su tortura. Entonces me pusieron en el potro porque no confesé que ninguna dama o mujer noble compartiera mi opinión, y allí me mantuvieron mucho tiempo, y porque permanecía quieta y no gritaba. Mi señor, canciller y el maestro Rich se tomaron la molestia de torturarme con sus manos hasta que estuve casi muerta. Entonces el teniente ordenó que me soltaran del potro. Continuamente me desmayaba y luego me reanimaban de nuevo. En la Torre Blanca le mostraron a Anne el potro y les exigieron que delatara a quienes compartían su fe. Cuando se negó a nombrar a otros, le dijeron que se quitara la ropa y fue colocada en el potro solo con su camisón. Mientras la estiraban, su cuerpo fue levantado 2 veces unos 13 centímetros por encima del potro. El teniente de la torre se negó a continuar con la tortura y fue a buscar al rey para obtener un perdón. Pero sus torturadores, el Lord Canciller y Sir Richard Rich, continuaron girando las manivelas tan fuerte que las rodillas y codos de Anne se dislocaron y sus hombros y caderas se desgarraron de sus articulaciones. Los gritos de ella fueron escuchados por la esposa e hija del teniente, quienes estaban en el jardín junto a la Torre Blanca. Anne se negó a nombrar a cualquiera que creyera como ella o renunciara a sus creencias, y fue condenada por herejía. Debido a la tortura que había soportado, Anne, al igual que Picaris antes que ella, tuvo que ser llevada en una silla a su ejecución, ya que no podía caminar.
Fue quemada hasta la muerte en Smithfield, en Londres, en 1546, a la temprana edad de solo 25 años. A lo largo de la historia, el potro, junto con otros instrumentos de tortura medievales, es un testimonio de los aspectos más oscuros de nuestro pasado. En la Edad Media, era una forma aceptada de castigo e interrogatorio. La reputación del potro llenaba a las personas de tanto terror que a menudo solo darle a un sospechoso criminal un mero vistazo al artilugio era suficiente para obtener una confesión. Si el prisionero no confesaba o revelaba la información requerida de inmediato, entonces la Inquisición podía continuar durante muchas horas agonizantes, a veces incluso durante días. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Por favor, suscríbete si estás disfrutando estos videos y nos vemos la próxima semana para otro más. Que tengas una excelente semana. Saludos.